La semana pasada terminamos nuestro estudio con Génesis. Hoy viajaremos por Éxodo. El pueblo de Israel estuvo sometido como esclavo 430 años. Luego fueron liberados y estuvieron en el desierto por 40 años. Hoy nosotros nos tardaremos solamente 16 minutos en contar esta historia. Comenzamos. Éxodo es el segundo libro de la Biblia y su nombre significa salida, viene del griego y significa salida. Después de que Jacob se fuera a vivir a Egipto, donde su hijo José era una persona muy importante, el segundo al mando después de Faraón, el pueblo creció considerablemente, tal y como Dios se lo había prometido a Abraham. Recordamos a Abraham, quien era el bisabuelo de José. Pero pasaron 430 años hasta que se cumpliera en su totalidad aquella promesa. El libro de Éxodo se puede dividir en 3 secciones. La primera, la segunda y la tercera. La primera, a la cual le llamo Liberación en Proceso, comprende los capítulos 1 al 12. Y es Dios preparando la liberación y preparando a Moisés en todos estos capítulos. Aquí Dios llama a Moisés, muestra su poder a través de las 10 plagas, las famosas 10 plagas que viste en la película famosa, y expresa cuál es su voluntad. La segunda sección yo le llamo los primeros pasos de una nación en pañales. En esta sección encontramos la derrota de los egipcios, la salida de Egipto, las quejas de Israel por el agua, por la comida, porque extrañaban los pepinos y las cebollas. Literalmente dice el libro, extrañaban los pepinos y las cebollas que comían en Egipto. Imagínate lo que les olía la boca, pero bueno. Porque estaba caliente se quejaban, porque estaba frío se quejaban. En esta sección es donde Jetro, quien es el suegro de Moisés, le da una recomendación excepcional. Dios bendiga a los suegros que dan buenas recomendaciones. La tercera sección del libro de Éxodo es a la que yo le llamo la confirmación del pacto, porque aquí Dios les entrega la ley, conocida también como los 10 mandamientos, y por el resto del libro va a hablar de aspectos muy específicos del estilo de vida que debía de llevar esta nueva nación. Algunas de las leyes te podrían hacer levantar las cejas, de preocupación o de extrañeza, son raras algunas de estas leyes. Déjame te leo algunas. Por ejemplo, en el capítulo 21, dice en el versículo 12, cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente, permitido obviamente por Dios, yo designaré, dice Moisés, un lugar de refugio donde el responsable de la muerte podrá huir y ponerse a salvo. Y es aquí donde surgen las famosas ciudades de refugio que más adelante vamos a ver en el libro de Levítico, donde las personas podían protegerse si habían cometido un error en la vida, lo cual es algo muy interesante. Versículo 26, capítulo 21 de Éxodo dice, si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Chimuelo, pero libre, lo cual está bien. Otra ley dice, si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Otra ley acerca de los bueyes. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende al animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Dices, estas leyes... ¿no? Otra, por ejemplo, dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Esta es mi favorita. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Me encanta, me encanta. Otra ley dice, no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera, ellos clamarán a mí y ten por seguro que voy a oír su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Así, tus esposas serán las viudas y tus hijos serán los huérfanos. Ahora, como veremos en Deuteronomio
Todas estas leyes nos parecen exageradas porque las vemos con los ojos occidentales y modernos. Todas estas leyes servían para proteger a Israel, porque antes de esto no había ley. Era, mataste a alguien, pues mataste a alguien, no pasa nada, no tienes castigo. Estas leyes protegían a los desvalidos y brindaban seguridad y estabilidad a la nación. En la tercera sección se cuenta la historia de Israel ofreciendo sacrificio o construyendo un becerro de oro. Después de que Moisés pasó mucho tiempo hablando con Dios en el monte Sinaí, Israel se desesperó y fue a buscar a Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Obviamente lo veían como figura autoritativa, lo veían como una figura de autoridad o de influencia por ser el hermano de Moisés, para que construyera un becerro de oro. Esta historia no termina bien. Te recomiendo que vayas y la busques ahí en el libro de Éxodo. Es importante que a la hora de leer Éxodo, recuerdes que es una historia de redención. Moisés es un tipo, no que Moisés es un tipo, pero Moisés básicamente es una sombra, es un tipo, sombra, o es también una figura de algo más grande, y es Jesús. Moisés es un tipo o sombra o figura que representa a Jesús. Egipto es un tipo, sombra, figura, representación del mundo en pecado. Faraón es un tipo, figura, representación del enemigo. Moisés ocupa un lugar tan importante en toda la Biblia. Tan solo su nombre es repetido más de 700 veces. Jesús lo menciona en algunas de sus enseñanzas. El apóstol Pedro lo menciona en sus escritos. Es decir, Moisés es una figura extremadamente importante en la historia bíblica y también en la tradición judía. Otro aspecto muy importante es que en el libro de Éxodo se introduce el concepto del Cordero Pascual o la Pascua. Esta celebración conmemoraba la liberación de Egipto y la última plaga, que todos sabemos que fue la muerte de los primogénitos. Solo se salvaron aquellos que pintaron el dintel de su casa con sangre de un cordero. Es decir, la salvación estaba conectada con la sangre vertida, la sangre de un sacrificio. Cuando Juan el Bautista se refería a Jesús o cuando lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este sentido, Cristo es el Cordero Pascual. Su sacrificio, su sangre, provee salvación. Una vez más, Éxodo apuntando a Jesús. Éxodo apuntando a Jesús. Otro aspecto muy importante es la mención del tabernáculo, ya al final del libro de Éxodo. Y el tabernáculo no es otra cosa sino una tienda de campaña que era utilizada para la adoración a Dios y los sacrificios de animales. La tienda, que es lo que simplemente la palabra tabernáculo significa, estaba en el centro del campamento, implicando así que las costumbres, las actividades y toda la vida de Israel se centraba en la adoración a Dios. El tabernáculo tenía 3 partes. En esta porción era la primera, obviamente la segunda, y esta porción conocida como el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Aquí era donde se efectuaban los sacrificios. Había un pequeño altar, bueno, no tan pequeño, un altar donde se efectuaban los sacrificios. En esta porción también había un lavatorio donde los sacerdotes se lavaban y hacían todas las actividades relacionadas con los sacrificios. En esta porción conocida como el lugar santo se encontraban el altar de incienso, se encontraba también el candelabro de 7 velas, llamado también menorá. Y también se encontraba la mesa de los panes, 12 panes que representaban Dios proveyendo a Israel todo lo necesario, todo lo que Israel necesitaba, Dios lo proveía. Y en la última sección, conocida como el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto. Esta arca del pacto que estaba hecha de madera, pero cubierta completamente de oro. Es esa caja que en alguna ocasión has visto ilustrada, que tenía 2 ángeles en el tope. Y cuando el sumo sacerdote entraba a ofrecer sacrificio ahí, vertía sangre en esta parte conocida también como propiciatorio. Y bueno, obviamente el sacerdote entraba una vez al año. Dentro de esta caja
Tiempo después se hallarían una vara de Aarón, con la que él se sostenía, con la que caminaba, que floreció, y también se encontraba una porción de maná, y tiempo después se encontraba también una copia de los 10 mandamientos. Éxodo es un libro cargado de acción que disfrutarás tanto la lectura. Por eso te invito a que lo leas, que lo busques, que lo disfrutes, porque tiene tanto que enseñarnos. No olvides suscribirte a mi canal y compartir cada clase. Envíame tus preguntas y tus comentarios a través de mensaje privado y sígueme en Facebook. Nos vemos la próxima semana con otra clase de la Biblia para Domis.